Hola, mi nombre es Pablo Payo y trabajo como profesor y como veterinario en el Hospital Clínico de Enseñanza y en el Instituto de Ciencias Biomédicas de Abel Salazar de la Universidad Pública de Oporto, en Portugal. El tema que vamos a desarrollar, hemos presentado el documento donde tendrán toda la información mucho más detallada, es básicamente el aumento de la rentabilidad de las evaluaciones de tipo práctico. Bueno, en principio, en las ciencias biomédicas y de salud, en otras unidades curriculares o en otras carreras, como la música también es igual, existen muchísimas habilidades de tipo práctico, como puede ser, por ejemplo, hacer un electrocardiograma, auscultar el tórax, palpar el abdomen, los ganglios, abrir la boca, hacer un examen de ojos, que son habilidades muy necesarias que el alumno debe de adquirir y que deben de ser evaluadas. Pero, lamentablemente, de un modo histórico, este tipo de exámenes o evaluaciones son muy caros y tienen muy poca rentabilidad pedagógica. Esto ocurre normalmente ¿por qué? Bueno, en principio lo que nos encontramos es que para hacer este tipo de exámenes, por ejemplo, un caso clínico en donde el alumno tenga que hacer un electrocardiograma y un examen cardíaco, se necesitan muchos recursos de material y sobre todo, y esto es muy importante, muchos recursos humanos de personas altamente especializadas. Necesitamos veterinarios que sepan evaluar y que trabajen en la clínica y que sepan un poco lo que están haciendo. Bueno, para que se hagan una idea de cuál es el coste, nos encontramos que con una clase de 60 a 70 alumnos podemos llegar a emplear entre 25, 30, 35 horas de exámenes en los cuales no hay ningún aprendizaje. El estudiante que se está examinando no aprende porque está demasiado estresado. Recuerden lo que aprendimos nosotros cuando nos examinamos del carnet de conducir. Y por otro lado, nos encontramos con que estas 30-35 horas solo tienen una finalidad de tipo acreditativa, es decir, acreditar qué hacen los estudiantes o qué han demostrado que saben hacer para tener su título universitario. Pero a nivel pedagógico, muy baja rentabilidad y son muchas horas. A seguir, nos encontramos con que siendo exámenes tan contextualizados, los alumnos no los conocen, no han estado nunca dentro de ellos. Y entonces esto les crea mucho nerviosismo, mucha incertidumbre y a veces tienen una dificultad en entender los criterios de evaluación y piensan que hay una cierta arbitrariedad o falta de claridad cuando se atribuyen las notas. Y esto les predispone a un estudio más complejo. En tercera parte, nos encontramos con que en el aprendizaje práctico la retroalimentación es difícil si son aprendizajes complejos, porque existen demasiados pormenores y aunque podemos colocar, por ejemplo, un vídeo modelo de cómo se mide la presión o cómo se mete un catéter en la vena de un animal, hay animales que son más pequeños, otros que son más grandes, y aunque, por ejemplo, tomar el miembro anterior derecho o el izquierdo es indiferente, lo que no es indiferente es la elección del catéter, si cuando retiramos una muestra de sangre hacemos demasiado vacío y se rompen las células, si la contención no es adecuada, si estamos haciendo un garrote demasiado fuerte para el animal en concreto, muchísimos pormenores, y los alumnos no es posible tener una retroalimentación de un profesor instantáneamente. Por lo tanto, ellos virtualmente muchas veces son ciegos para sus propios errores, tienen problemas metacognitivos, no saben cómo están aprendiendo, si es solo por simulación o ellos hacen un resumen o qué es lo que están haciendo, y por último, no saben si lo están haciendo perfectamente y si lo que hacen mal es un error grave o no es grave. No existe una retroalimentación. Y luego, por último, un criterio importante es que hay un rechazo general con todas estas características a los exámenes prácticos por parte de los alumnos, y esto también dificulta el aprendizaje. Y por último tenemos la multidimensionalidad de la práctica. ¿Por qué? Porque clásicamente para aprender a hacer un electrocardiograma el alumno no solo, por ejemplo, tiene que saber cómo se hace, son conocimientos normales. Cuando nosotros hacemos tenemos que saber la técnica en concreto, pero no solo debe hacer eso, sino debe de poder hacerlo, o debe de poder meter y extraer sangre con un catéter, y esto es otra competencia y está en otro nivel. Ya no es el saber, sino es el saber hacer. Y en tercer punto, lo que tenemos que encontrarnos son alumnos que lo hagan en su contexto adecuado y a la velocidad adecuada. Y esto ocurre cuando los alumnos tienen destreza. Son tres niveles diferentes que provocan una disonancia en el propio estudiante, porque ven que alumnos diferentes pueden tener la misma nota,
Por ejemplo, un alumno que hace un electrocardiograma muy bien, perfecto, todo maravilloso, sabe cómo hacerlo y lo hace, pero tarda hora y media, pues a lo mejor solo tiene un 80% de la nota. En cambio, otro alumno que no lo hace tan bien, que tiene leves errores, pero que tiene mucha destreza y lo consigue hacer en 10-15 minutos, que sería lo adecuado, pues también tiene un 80%. Y para ellos, nítidamente son exámenes diferentes, pero tienen la misma nota. Porque queremos evaluar en una única nota muchas dimensiones diferentes, y esto provoca una, como decimos, disonancia dentro de los alumnos. Pero es importante que ellos sepan que frente a una habilidad, ellos tienen que saber si tienen que estudiar más, si tienen que practicar hasta conseguir hacerlo, o si tienen que practicar más veces para tener destreza. Ese autoconocimiento de gestión tiene que ver con sus capacidades metacognitivas. Por eso nuestra propuesta para este problema, para que este tiempo de evaluación tan grande tenga una finalidad pedagógica, es conseguir que este tiempo de evaluación práctica nos sirva para la adquisición de capacidades metacognitivas en los estudiantes. ¿Cómo podemos hacer esto? Y ahí va nuestra propuesta. Lo que nosotros intentamos es conseguir que los estudiantes, en principio, hagan la prueba individualmente con el profesor, pero de manera pública, es decir, sus otros compañeros estén presentes durante su examen práctico, pero con una característica muy importante. El profesor utilizará una plantilla de evaluación con criterios muy objetivos y muy detallados, y los estudiantes que están asistiendo a esta prueba usan exactamente la misma plantilla. Cuando termina de realizarse el examen práctico por parte del alumno, este sale y comienza la metacognición en los asistentes. El docente les pregunta: oye, ¿cómo ha ocurrido el examen? ¿Qué nota le dais en conocimientos, en habilidades y en destreza? Ellos ven sus propios conocimientos y los comparan con los que tiene el estudiante, y tienen que atribuir una nota respecto a estos tres ítems, y empieza a gestionarse la tal capacidad metacognitiva. Aparte de esto, se les pregunta cuáles han sido los puntos más positivos de este examen y cuáles han sido algunas debilidades que tienen que ser corregidas. En este caso, ellos hablan y el profesor finaliza haciendo una retroalimentación que es necesaria, en la cual él dice: oye, atención a esta parte, porque en principio vean ustedes cómo se le ha olvidado, pues, por ejemplo, colocar el dedo en el paladar, y esto puede provocar que sea mordido por el animal. O pequeños pormenores que a los alumnos les parecen sin importancia y pueden ser muy importantes. Y otros que a los alumnos les parecen muy graves son completamente indiferentes. Se hace una recalibración y entonces los estudiantes ponen su nota definitiva. Esto es muy interesante porque no es simplemente asistir por asistir a un examen. Ellos tienen que dar una calificación para poder superar la capacidad metacognitiva. Si las notas que ellos colocan son muy dispares de las que colocan el profesor, deberán de repetir nuevas sesiones asistiendo a otros exámenes hasta conseguir calibrar perfectamente el aprendizaje y cómo debe de ser modulado viendo otras personas a ser evaluadas. Bueno, ¿cuál es el resultado que hemos obtenido de este tipo de práctica? Bueno, en principio, los estudiantes no parecen más nerviosos por el hecho de que otros estudiantes asistan. Existe el efecto de la mera presencia, ya muchas veces definido en psicología, que nos indica que incluso el rendimiento puede ser mejor. Solo eventualmente podrían ser penalizados aquellos alumnos que tienen muy poca habilidad o muy poca preparación, en los cuales la presencia de otros puede tener un efecto negativo. Pero, en principio, los estudiantes no están muy confusos de que estén sus compañeros, porque con ellos llevan 4 meses estudiando intensivamente sobre esta misma asignatura. Bueno, aparte de esto, les hemos preguntado en los últimos 10 años qué es lo que les ha parecido, y en este trabajo, en el documento escrito, presentamos los resultados de la encuesta de este último año. Les hemos preguntado qué piensa de asistir a los exámenes de sus compañeros, si les parece bueno. El 82% dicen que les parece muy útil poder asistir, y el 14% les parece útil. Es decir, unánimemente todos los estudiantes están de acuerdo en que asistir es muy bueno. Y unánimemente dicen que les ayuda a estructurar la materia, capacidad metacognitiva. Asistir a sus compañeros con una plantilla personalizada le ayuda a sistematizar mucho la materia,
capacidad metacognitiva. Les ayuda a comprender el sistema de evaluación, el 100%, 97,6% les dice que sirve de guía para realizar el aprendizaje. Hacen la tal retroalimentación y calibración que está indicada por todos los autores como uno de los pasos más importantes para que la capacidad metacognitiva se aumente. Y luego les cuentan, y esto es muy importante, que más del 85% dicen que ayuda mucho a que el proceso de evaluación sea mucho más justo y transparente. Ellos se dan cuenta de que hay cosas que ellos no se habían dado cuenta y que ahora sí las saben, por lo tanto están mucho más contentos de poder asistir y poder calibrar su preparación del examen. Evaluar a sus compañeros según una grella de una plantilla les parece en más del 58% muy útil y al otro 40% les parece útil. Bueno, con estos resultados, en principio, diríamos que nuestro método funciona muy bien. Vale, ¿se ha extendido a las universidades? Bueno, todas las evaluaciones de calidad que son hechas en las universidades dicen que los problemas de evaluación son uno de los puntos más flacos, porque somos todavía muy dependientes de las evaluaciones sumativas clásicas, vale, los exámenes escritos. Por otro lado, nos damos cuenta de que los estudios nos están diciendo que ya en el 2016 se analizaron las capacidades metacognitivas de alumnos de primer año y de quinto año y no han variado. Significa que de este tipo de exámenes hay muy pocas oportunidades para desarrollar estas habilidades que serán tan importantes para aprender en el futuro. Y recordemos que cuando terminen los estudiantes la carrera tendrán que continuar a aprender porque el conocimiento, por lo menos en biomedicina, casi se duplica cada 4 o 5 años. ¿Por qué no se extiende si parece que funciona tan bien? Bueno, primeramente porque los profesores en estas 35 horas que están examinando, o 40 en algunos casos, no se les cuenta absolutamente para nada. No cuentan como podría ser dar clase, ni económico ni a nivel administrativo. Por lo tanto, examinar en la práctica realmente penaliza al profesor. Y es lógico que los profesores no se quieran envolver en este tipo de actividades. Por lo tanto, los exámenes muy prácticos y contextualizados cada vez son menos frecuentes. Por otro lado, nos encontramos con que nuestras instituciones son demasiado rígidas para hacer cambios sustantivos en las evaluaciones. No tanto el evaluar el qué, sino queremos evaluar para qué. ¿Para qué queremos evaluar? Para que los alumnos aprendan no solo el evaluado y otro. Y este cambio es demasiado brusco para unas instituciones que a veces están muy anquilosadas. ¿Y será acaso un cambio generacional? En nuestra experiencia particular no es así. Los profesores más antiguos o los profesores con más experiencia no son los más reacios al cambio. Antes, por el contrario, nos damos cuenta de que alumnos que son ahora profesores mucho más jóvenes son bastante más inmovilistas y con su inseguridad no están abiertos al cambio. La conclusión es que probablemente, aunque este método se ha tornado en los últimos 10 años una referencia con un funcionamiento y un aprovechamiento pedagógico muy alto, no existe ningún reconocimiento institucional, tampoco existe una remuneración económica y tampoco existe una divulgación, por lo tanto no será posible o probablemente que esto se expanda y continuaremos a hacer exámenes con muy poca rentabilidad pedagógica. De cualquier modo, quisimos presentar nuestros resultados porque es posible que alguno de ustedes, que también tienen evaluaciones de tipo práctico, puedan pensar en que a lo mejor este cambio de nivel estructural puede cambiar totalmente lo que hacen nuestros estudiantes y cómo piensan cuando aprenden una competencia de tipo práctico, que son tan importantes, y el aprendizaje de competencias prácticas futuras que no se enseñan en las universidades dependerá de su capacidad metacognitiva. Darles la oportunidad de desarrollarlo parece ser un desafío muy interesante. Bueno, muchas gracias por la atención que me han prestado. Tienen el documento con muchísima más información y más detallada, y si alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor no duden en escribirnos y con todo el placer intentaremos ayudarle en todo lo que nos sea posible. Muchas gracias.